El profesor Frank Serán, licenciado en Antropología Gnóstica. Buenos días y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Trinidad, y buenos días, Mario. Gracias, profesor. Como siempre, agradeciendo pues tu buena voluntad, ¿no?, de poder entrar a la vida interior, analizar la vida, que eso es lo que nos falta a todos los seres humanos, ¿sí? Para tener una vida mejor, el análisis. El análisis hace al ser humano más profundo, coherente, sólido, ¿sí? Aquellos que se dan ese trabajito, ¿no?, de hacer una retrospección de su día, ¿sí?, de sus actitudes, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar, cada vez mejorar la vida, ¿no? Perfecto, en todo caso, las gracias a usted, profesor, porque le cuento que en ese pequeño lapso de tiempo que usted no venía cada día por cuestiones de trabajo y de sus viajes, que su itinerario había cambiado, pues muchas personas me preguntaron, principalmente adultos, y me decían, ¿y por qué ya no va ese señor, no recuerdo su nombre, pero ese que habla interesante, habla que de otros mundos, ese que habla de cosas raras, me dijo? Y yo le dije, el profesor Frank Serán, ese, y me dijo, ¿por qué? Porque en mi casa nos damos a la tarea de esperarlo, y me decía, ¿no?, porque habla de cosas interesantes que más antes yo ni creía que existían, me decía. Por tanto es que pues siempre pensaba en algún momento pueda usted volver aquí a la revista, como por ejemplo para hablar de temas tan interesantes y que parecen comunes cuando decimos los fantasmas por aquí, los fantasmas por allá, y le pregunto si existen los fantasmas, y si existen, ¿quiénes son los fantasmas? Ese es el tema que hemos preparado para hoy, profesor. Sí, vamos a aclarar eso. Sí, ¿quiénes son los fantasmas, ¿no? ¿Cómo se construye un fantasma? ¿Sí? ¿Y es que en realidad existen los fantasmas? Todas las personas me van a decir que sí. ¿Por qué? Porque en sus casas, en casas viejas, ¿no?, siempre llegan a observar, ¿sí?, a sus propios parientes que siguen ahí en el hogar, ¿no? Entonces, asimilen muy bien esto. La educación es muy importante en la vida, ¿sí?, y debemos comprender que la naturaleza, pues, es crear y crear, ¿sí? Uno de los lugares importantes de física y de la química es la parte más externa de la vida, ¿sí?, en la cual se va formando, ¿sí?, una creación, y cada uno de nosotros y la naturaleza misma pues tiene esa posibilidad de formar cosas, ¿no? Entonces, al hablar de fantasmas, ¿sí?, quiero que asimilemos, ¿sí?, de que desde el momento en que nosotros, ¿sí?, estamos en el vientre, ¿sí?, recibimos algo muy importante, se llama las impresiones. Impresiones. Ajá. Entonces, esas impresiones, y recalcando, ¿quiénes son los fantasmas? ¿Sí? Nosotros, con la educación, nos volvemos fantasmas. Nosotros, es decir, usted, yo, quienes están siguiéndonos. Todos los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué, profesor, somos fantasmas? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existen pues una naturaleza, ¿sí? Porque cuando decimos, ¿qué es un fantasma? Un fantasma es una energía mecánica que está actuando y haciendo lo mismo que ha hecho antes. No tiene un libre albedrío, ¿sí? Entonces dentro de nosotros tenemos esa cosa que no tiene ese libre albedrío, una mecánica, ¿no? Entonces esa mecánica egoica que se dice, ¿sí?, que los mismos yoes psicológicos, ¿sí?, al estudiarlos en psicología nos damos cuenta que sí son mecánicos. Entonces por eso es que podemos criticar a las personas, ¿sí?, y decir, ese es un vanidoso. ¿Por qué? Porque todos los días actúa de la misma manera, vanidosamente egoica, ¿no? Ese es un mentiroso, ese es tal, ¿sí?, ¿no? Entonces, esos yoes psicológicos en nuestra vida crean una cáscara que se llama la personalidad. Entonces, esa personalidad la recibimos desde la infancia. A eso yo me iba, para que podamos entender un poquito más y que los televidentes puedan entender también. Explíquenos bien mientras vemos las imágenes. Exactamente, ¿no? Si ustedes se fijan, detrás de todas esas fotografías van a encontrar esa energía,
¿sí? Que es la personalidad llamada fantasma, ¿no? Entonces, claro está que aquí se está mostrando personas que han fallecido, ¿sí? Pero ¿cómo es que se forma esa energía? Es la educación que tenemos, ¿sí? Y creamos una personalidad de médico, de lustrabotas, creamos una personalidad, ¿sí? De profesor, ¿sí? De doctor, de músico, de cura, de Lo que uno monja, sea. lo que uno sea. Entonces, esa personalidad que se va formando en la parte vital de la vida, ¿sí? Entonces, cuando uno muere, ¿sí? Eso se queda en nuestra casa, al lado de nuestro cuerpo físico que se está pudriendo. Entonces, todos nosotros, ¿sí? El día de la muerte, nos convertimos en fantasmas, ¿no? ¿Sí? Más aún todavía, en la vida física, hoy en día, somos fantasmas también. ¿Por qué? Porque tenemos una psicología egoica y mecánica. Por eso estaba diciendo hace rato, ¿sí? Por eso podemos criticar a las personas, decir que tal persona es así y siempre actúa así. Claro está que nos salva un porcentaje de conciencia, de la eternidad, de la inteligencia que nos da el libre albedrío. Ese porcentaje de conciencia decimos, no, hoy día no robo, ¿sí? Hoy día no voy a insultar. Es el que hace los cambios en la vida. Entonces existe una educación. Y lamentablemente hoy en día la educación que tenemos, ¿sí? Se va directamente al yo psicológico, a esa mecanicidad, a esa vanidad. Entonces, los objetivos de la vida es esa, tener más dinero, ¿sí? Tener más intelectualidad, tener posiciones sociales, ¿sí? Perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos creando una vida fantasma, porque al final de nuestra vida, el presidente o el lustrabotas o el campesino o el doctor, ¿sí? En esas dos rayitas del igual nos igualamos en la tumba, ¿no? ¿Sí? Y hemos creado ese mundo que se llama la personalidad, se llama fantasma, ¿no? ¿Sí? Profesor, y de acuerdo a lo que la mayoría de la gente piensa de que los fantasmas son seres malos, ¿son malos? ¿Existen? ¿O es realmente como usted dice y nosotros tendríamos que aceptar porque usted dice que somos nosotros mismos? La diferencia está en la psicología de la persona, ¿no? ¿Sí? Cuando una persona tiene una psicología demasiado fuerte, violenta, apasionada, cuando muere esa persona, y algunas veces se muere violentamente, o tal vez un accidente, por ejemplo, o violado o asesinado, ¿no? Entonces, esa parte de los yoes psicológicos, ¿sí? En la materia energía materia, por eso el fantasma. El fantasma. Cuando dice usted energía, materia, es el fantasma, esa es energía. En la fuerza de la voluntad de sus yoes psicológicos, ¿sí? Esa personalidad fantasma, ¿sí? Por haber muerto así violentamente, puede llegar a cristalizarse en la parte física y se lo puede visualizar y puede actuar, ¿sí? De una manera tal que la misma gente que no ha muerto puede sentir sus actos de esta persona, ¿no? Solamente sentir, porque nos imaginamos nosotros, y como usted nos muestra en las imágenes, que no son personas físicas, no son como nosotros, es decir, que son imágenes, que son sombras, ruidos. Sí, porque el cuerpo físico se está pudriendo, ¿no? Pero, sin embargo, hay personas como los niños que tienen más conciencia, y la conciencia es facultades como la clarividencia. Entonces pueden ellos observar, ¿sí? A sus parientes que están cerca, ¿sí? Ahí dice, ahí está el tío, ahí está el abuelo, así, ¿no? Porque son clarividentes. Ven el fantasma. Ajá. Entonces, los perros mismos también, porque aullan de esa manera. Dice que ven, ¿no? No claro. sé si será. Es verdad, ¿no? ¿Ven los perros a los fantasmas? Sí que sí, ellos ven. Por eso es que su ladrido que tiene es porque está observando a ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces la naturaleza es así. Pero sin embargo, en el auxilio de todo esto, ¿sí? Debemos asimilar que siempre hemos tenido una educación de poder destrozar la personalidad, ¿sí? Y destrozar a los yoes psicológicos que vida tras vida nos hacen crear fantasmas, ¿sí?
¿sí? Yo les digo, en la experiencia mía y en lo que yo analizo a las personas, ¿sí? Veo sus vidas anteriores, veo que esa persona ha sido una cosa, en otra vida ha sido otra cosa, en otra vida ha sido otra cosa. ¿Por qué? Porque puedo viajar en la cuarta vertical, ver mi pasado y ver el pasado de mucha gente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Mejor no vea mi pasado, profesor, porque si no van a venir a cobrarme los... No, mentira, es una broma. por ejemplo, y las actitudes de esas personas hoy en día es producto de vidas pasadas, ¿no? Por ejemplo, una alumna X por ahí, ¿sí? Es hoy día es europea, ¿no? Pero su psicología es blanca, bonita, ¿no? Pero su psicología tiene un odio, ¿sí? A las personas de color, ¿sí? Y cosas así. Es racista. Es racista, discriminadora. ¿no? Y entonces observo su vida y en otra vida había sido negra, ¿no? Ah, ¿sí? Entonces de verdad no le creo. De verdad. Entonces esa impresión de ser negra y no la ha trascendido, la tiene en su alma. Ese rencor, ese odio, seguro por el maltrato de las personas que reciben. En su momento a ella le hicieron pasar. Ajá. Pero eso, como no la ha destrozado y no ha tenido una educación de destrozarlo, hoy en día se manifiesta, aunque tenga un cuerpo blanco y bonito. A eso es lo que usted siempre llega, las personas, destruir los egos que nos hacen daño y no tener rencores hacia otras personas. Sí. Entonces, eso es lo que debemos aprender, ¿no? Esa es la educación eterna de la conciencia, ¿sí? De la eternidad, que siempre la dan, ¿quiénes? Jesús lo ha dado, Buda lo ha dado, Krishna lo ha dado, Mahoma lo ha dado, Manco Cápac lo ha dado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que volver a recuperar esa educación interior, de poder manejar un instrumento que hace los cambios en la vida. Y ese instrumento de hacer los cambios en la vida es el fuego. Por eso que en el símbolo eterno de todas las culturas que han manejado esta sabiduría está la cruz, el quinto elemento que está en el centro de la cruz, que se convierte en una pirámide, ¿no? ¿Sí? Entonces ese fuego de inteligencia la debemos volver a capturar. Y como siempre yo les enseño en la didáctica de ahora de hacerlo real, es ese Hamsa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un laboratorio que filtra la naturaleza y capturamos ese quinto elemento, ¿no? Entonces, cuando ese quinto elemento va al cerebro en mayor cantidad, entonces tenemos otros ojos para ver la vida, ¿sí? Y cuando también nosotros hacemos esa vida interior, porque hay tres mundos, ¿no? Cuando dice esos ojos, lo habla en sentido figurado, sino la posibilidad de percibir otras cosas, otros mundos. Porque físicamente así no lo vamos a ver, sino... No. Lo que pasa es que hoy en día existe un escepticismo, ¿no? El escepticismo de que no existen fantasmas, de que no existe Dios, de que no existen elementales. Para algunas personas. Exactamente. Es por la educación. Entonces, hoy en día la sociedad... Falta de conocimiento. Educación. Existe una educación, la que yo enseño, ¿sí? De activar los otros sentidos que tenemos. El hombre tiene 14 sentidos, ¿no? Nosotros manejamos vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero sin embargo existe la polividencia, la clarividencia, la clariaudiencia, ¿sí? La intuición, la imaginación, la inspiración, la telepatía, la capacidad de viajar por el tiempo, ¿sí? Y el manejo del fuego, del agua, de la tierra, del aire y del quinto elemento. Entonces, aquellos que tienen una educación de volver a activar esos sentidos, poquito a poquito con ellos van viendo la verdad de las cosas. Y eso es lo que necesita el ser humano hoy en día para solucionar todos los problemas que tenemos. ¿Sí? El ser humano, si tuviese esos sentidos internos, entonces tendría otros ojos. Nunca lastimaría a esa persona, a su esposa, nunca robaría como alcalde. No haría. ¿Por qué? Porque yo le estaba leyendo la mente, porque mientras usted decía algo en relación a un político, una autoridad, yo decía, los políticos, y usted lanzó ahí que, de verdad. Es que cada uno tenemos, pues, en esta vida, ¿sí? Una vida mecánica, ¿sí? De actuar. Entonces unos actúan, ¿sí? Como lustrabotas, y otros actúan, pues, como regentes de la sociedad. Y esas responsabilidades en el alma de la vida de crear
circunstancias de paz y armonía, pues todas las tenemos, estemos arriba o abajo, como se dice en la sociedad, ¿no? Pero sin embargo, pues vuelvo a repetirle, para no cometer errores, ¿sí? Porque el hombre nace y muere, ¿sí? Y lo que ha sembrado cosecha en esta vida, en una hora o en otra vida, ¿sí? Por eso existen pues ese viaje de personas con dinero y otras personas sin dinero. Entonces hay personas que en esta vida no tienen nada y no pueden tener nada. Hay que saber por qué no lo tienen, ¿no? Entonces la vida es más grande. Y como siempre, exhorto a la gente a que estudien el alma de la vida, ¿no? ¿Sí? Para que tenga una vida material bien manejada, ¿no? Y como siempre, pues buscar los ojos de la conciencia, de la inteligencia, ¿sí? Que siempre digo, pues mediante el Hamsa, la transmutación que nuestro cuerpo nos ayuda a asimilar, ¿sí? Y eliminando a los yoes que viven dentro de nosotros, es decir, esas personas que viven dentro de nosotros, ¿sí? Con el mismo fuego. El fuego es el único que hace los cambios en la vida, ¿no? Profesor, qué bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estas charlas que son por demás de interesantes, pero antes que se vaya, por favor, una vez más, coméntenos cómo está yendo lo de este 10º Congreso Nacional Despertando Conciencias. Bueno, pues está bonito, ¿no? Les digo, vamos a tener una noche en Tiwanaku, ¿sí? Que es lo más hermoso, porque una noche vamos a estar en un hotel, el hotel, ¿sí? Si no me equivoco, Hotel Tiwanaku, ¿no? Entonces ahí se va a aprovechar las prácticas en la noche, ¿no? Y a las 4 de la mañana nos vamos a subir a este hermoso pues Naptur, que es un catamarán que tiene sus camarotes, su sala de audición, de conferencia, su restaurante. Entonces es un Titanic chiquitito boliviano que tenemos en el lago Titicaca. Qué bien, profesor. Tiwanaku, Isla del Sol, del 24 al 27 de octubre de 2013. El costo se mantiene 1.420 bolivianos, ¿verdad? Sí, exactamente. Si hay un grupo, pues hay precios especiales. Rebajamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y además este viaje va a tener una diploma, ¿sí? De haber participado, ¿sí? Y como tenemos una fundación, ¿sí? Externa de la vida, ¿sí? En la cual se va formando, ¿sí? Una creación, y cada uno de nosotros y la naturaleza misma pues tiene esa posibilidad de formar cosas, ¿no? Entonces, al hablar de fantasmas, ¿sí? Y quiero que asimilemos, ¿sí? De que desde el momento en que nosotros, ¿sí? Estamos en el vientre, ¿sí? Recibimos algo muy importante, se llama las impresiones. Impresiones. Ajá. Entonces, esas impresiones, y recalcando, ¿quiénes son los fantasmas? ¿Sí? Nosotros con la educación nos volvemos fantasmas. Porque en mi casa nos damos a la tarea de esperarlo, y me decía, ¿no? Porque habla de cosas interesantes que más antes yo ni creía que existían, me decía. Por tanto es que pues siempre pensaba en algún momento pueda usted volver aquí a la revista, como por ejemplo para hablar de temas tan interesantes y que parecen comunes cuando decimos los fantasmas por aquí, los fantasmas por allá, y le pregunto si existen los fantasmas, y si existen, ¿quiénes son los fantasmas? Ese es el tema que hemos preparado para hoy, profesor. Sí, vamos a aclarar eso. Sí, ¿quiénes son los? El profesor Frank Serán, licenciado en Antropología Gnóstica. Buenos días y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Trinidad, y buenos días, Mario. Gracias, profesor. Como siempre, agradeciendo pues tu buena voluntad, ¿no? De poder entrar a la vida interior, analizar la vida, que eso es lo que nos falta a todos los seres humanos, ¿sí? Para tener una vida mejor. El análisis hace al ser humano más profundo, coherente, sólido, ¿sí? Aquellos que se dan ese trabajito, ¿no? De hacer una retrospección de su día, ¿sí? De sus actitudes, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar, cada vez mejorar la vida, ¿no? Perfecto, en todo caso, las gracias a usted, profesor, porque le cuento que en ese
pequeño lapso de tiempo que usted no venía cada día por cuestiones de trabajo y de sus viajes, que su itinerario había cambiado, pues muchas personas me preguntaron, principalmente adultos, y me decían, ¿y por qué ya no va ese señor? No recuerdo su nombre, pero ese que habla interesante, habla que de otros mundos, ese que habla de cosas raras, me dijo. Y yo le dije, el profesor Franz Terán, ese, y me dijo, ¿por qué? Por fantasmas, ¿no? ¿Cómo se construye un fantasma? ¿Sí? ¿Y es que en realidad existen los fantasmas? Todas las personas me van a decir que sí. ¿Por qué? Porque en sus casas, en casas viejas, ¿no?, siempre llegan a observar, ¿sí?, a sus propios parientes que siguen ahí en el hogar, ¿no? Entonces, asimilen muy bien esto. La educación es muy importante en la vida, ¿sí?, y debemos comprender que la naturaleza, pues, es crear y crear, ¿sí? Uno de los lugares importantes de física y de la química es la parte más